Que el Señor les bendiga a todos. Buenas tardes. Quiero compartirles un tema para las personas cristianas, creedoras en Jesucristo, seguidores de Jesús, que creen en el Hijo de Dios, que ha muerto por nosotros y ha resucitado para darnos vida, estando nosotros muertos en el pecado. Quiero compartir una prédica para todos aquellos cristianos donde quiera que estén. Que el Señor les bendiga. Si estás en la voluntad de Dios, tu día a día, ese es tu ministerio. Aprende a conocer la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué significa la voluntad de Dios? Este es el tema que quiero compartir con ustedes, hermanos y hermanas. La voluntad de Dios significa lo que Dios quiere que tú hagas para Él. Si tú sabes que ya estás en la voluntad de Dios, tu día a día, ese es tu ministerio. Lo que tú haces, lo que te pasa el día a día, es lo que Dios ya predestinó para ti. Si tú sabes que estás en la voluntad del Señor, preocúpate por el día que estás viviendo, por hoy, por el presente. No te preocupes por el ayer y no te preocupes por el mañana. El ayer ya pasó, quedó atrás, pecaste. Si te has arrepentido, le has pedido perdón a Dios, Dios ya te perdonó. No te preocupes por el mañana, porque el mañana todavía no viene. Jesucristo dijo: no os afanéis por el mañana, basta al día su afán. No te preocupes por el día de mañana, basta al cada día su propio mal, dice la palabra en Mateo capítulo 6, versos 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. No te preocupes por el mañana, preocúpate por el presente, por lo que tú estás viviendo. Eso, si tú sabes que estás en la voluntad del Señor, si tú sabes que te has apartado del pecado, sabes que ya no pecas, que te cuidas todos los días, te cuidas cada momento para no pecar, para no mentir, para no robar, para no fornicar, no adulterar, cualquier tipo de pecado, tú sabes que ya no los estás cometiendo y tú buscas a Dios de todo corazón. Tú buscas a Dios y vas comenzando una relación con Dios. Entonces preocúpate por el día que estás viviendo, por tu presente, porque estás en la voluntad del Señor. Y el Señor está obrando en ti a través de tu presente. Pero si tú sabes que estás en pecado, sabes que estás cometiendo algún tipo de pecado, como pecados ocultos, pueden ser murmuraciones, mentiras o cualquier tipo de pecado que tú sabes que estás cometiendo, que tú sabes que es pecado, pero no lo quieres dejar o no puedes dejarlo, entonces pues todavía no estás en la voluntad de Dios porque estás pecando. Por eso le digo que esta palabra es para los cristianos, ¿no? Que ya están que ellos están seguros de que ya están caminando en la voluntad del Señor. Ahora, si no estás en la voluntad de Dios, como les comenté, busquen al Señor de todo corazón y pídanle perdón a Dios y arrepiéntanse de sus pecados y pónganse a cuentas con Dios. Y no pueden dejar cualquier tipo de pecado que estén cometiendo, sea un vicio o sea fornicación, adulterio o robo, lo que sea. Si no lo pueden dejar, pídanle a Dios que los libere, porque que saque al demonio de su vida, para que sean liberados, para que puedan conocer la voluntad del Señor, para que puedan conocer a Jesucristo, para que Jesucristo sea revelado a tu vida. Ahora, si ya estás en la voluntad de Dios, el Señor me mostró una palabra bien hermosa que me ministró esta palabra conforme a este tema que les estoy compartiendo. Preocúpate por el momento, por el presente que estás viviendo. El pasado quedó en el ayer, y el futuro aún no llega. El mañana aún no llega, es un futuro, no sabes si vas a vivir. No te estés preocupando por tus planes, por lo que tú tienes planeado por el día de mañana, porque tú no sabes si vas a vivir. Preocúpate por lo que estás haciendo hoy en día. Por ejemplo, desde el principio Dios reveló esto al hombre. Desde el principio, cuando Dios creó a Adán, dice la Biblia que Dios, después de crear los cielos y la tierra y las bestias, decidió hacer al hombre y lo hizo semejante a Dios. Dice la palabra que Dios después tomó al hombre del polvo de la tierra y lo puso adentro del jardín del Edén. Esto de estar adentro del jardín del Edén representa para nosotros la voluntad de Dios.
El jardín del Edén para Adán en aquel tiempo, hoy para nosotros representa la voluntad de Dios. Yo estoy en el jardín del Edén, estoy en la voluntad porque Dios me metió. Cuando Dios te toma del polvo, Dios te toma del mundo, te da un aliento, te sopla y te da espíritu de vida, porque estábamos muertos al pecado, como dice la palabra. Pero aceptando a Jesús, arrepintiéndonos de nuestros pecados, Dios nos da vida. Así como en Adán, Dios lo tomó del polvo y lo sopló sobre él y le dio espíritu, les dio aliento de vida. Y después dice la palabra que lo tomó y lo puso en el Edén. Entonces Génesis capítulo 2 verso 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó en el huerto del Edén al oriente y puso allí al hombre. Y Jehová plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dios primero te forma cuando te llama al evangelio, cuando conoces a Jesucristo. Dios primero te forma, te ayuda a dejar el pasado, te ayuda a nacer de nuevo, como dice Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios primero te toma del polvo de la tierra, porque eso somos polvo de la tierra. Dios te toma de donde te haya sacado, te sopla y te da aliento de vida a través del Espíritu Santo, igual que Adán. Dios sopló en Adán y le dio aliento de vida. Pero después dice la palabra que Dios lo tomó y lo puso adentro del Edén, porque Dios había formado un jardín que le llamó Edén. Así a mí Dios me tomó del mundo, me preparó, me quitó todas las cosas malas que yo practicaba en el mundo, y me tomó y ahora me puso adentro del Edén. Me puso adentro de su voluntad, de lo que Dios quiere que yo haga. Por ejemplo, mi día a día, lo que me acontece día a día, Dios ya lo preparó. Lo que me pasó el día de hoy, Dios ya lo preparó desde ayer. Tengo pruebas, tengo tentaciones día a día como cualquier ser humano. Todos las tenemos, pero Dios ya las conoce. Dice la primera carta de Corintios capítulo 10 verso 14 que Dios no permitirá que te venga ninguna tentación que tú no puedas sobrellevar. Si Dios permitió que Satanás te esté tentando, Dios ya sabe el futuro, Dios ya sabe que tú vas a poder vencer, pero no te estés quejando, no te estés quejando con Dios. Ese es un error que muchas personas cometen, el quejarse con Dios día a día, con los problemas, con las tentaciones. He escuchado personas que se quejan y dicen, pero no sé por qué Dios me trata así, tengo muchos problemas y no me saca. No es Dios el que te tienta. Santiago lo dice en el capítulo 1 versos 12, que cuando tengas tentaciones no digas que es Dios el que te tienta, porque Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie. Las tentaciones vienen del enemigo y de tu propio cuerpo, de lo que tú tenías en el pasado. Te gustaba el alcohol, la droga, te gustaba codiciar a las mujeres. Esas tentaciones van a seguir ahí. Satanás sabe que a ti te gustaba eso, te va a seguir tentando. Pero Dios ya sabe, Dios ya te dio el poder, la armadura para que tú puedas vencerlas. Sometiéndote con Dios, dice Santiago capítulo 4 verso 7, dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. ¿Cómo tú vas a poder sobrellevar esas tentaciones? Sométete con Dios, métete de todo corazón a buscar a Dios, y Dios va a hacer que el diablo se vaya de tu vida. Pero métete de todo corazón a buscar a Dios. Deja todo lo que no tenga que ver con Dios, lee la Biblia y ahí Dios te va a abrir los ojos. Comienza a tener una relación con Dios, comienza a buscar su presencia. Entonces tú te estás sometiendo a Dios, como dice la palabra. Someteos pues a Dios y resistir al diablo. Resiste la tentación, resiste, no te quejes, y el diablo huirá de vosotros, dice la palabra. Tu día a día es la voluntad de Dios. Ahora Dios puso dos árboles en el jardín. Puso el árbol de la vida. Adán, si leen en el capítulo 1 y capítulo 2 y 3, de Génesis, Adán nunca conoció dónde estaba el árbol de la vida. Este siempre estuvo oculto. Al final, después de que Adán pecó, dice la palabra que Dios sacó al hombre del jardín y cubrió el árbol de la vida con serafines y con una espada, para que Adán no fuera a comerlo porque ya había pecado. Así nosotros también tenemos el árbol de la vida. Lo tenemos por la fe. ¿Cuál es el árbol de la vida con nosotros? Es la promesa que Cristo nos dio. Jesucristo prometió vida eterna para nosotros, los que creemos en su nombre.
y hacemos la voluntad de Dios, nos prometió vida eterna. No la vemos porque dice la segunda carta de Corintios capítulo 5 verso 7 que nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe. No andamos por lo que vemos, sino por lo que creemos. La fe es algo que no se ve, pero se cree. Así tenemos la vida eterna igual que Adán. Tenemos la promesa de vida eterna si seguimos la voluntad de Dios. Pero también tenemos el otro árbol. Tenemos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios por eso permitió. ¿Por qué Dios permitió un árbol para probar a Adán? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió sembrar un árbol del conocimiento del bien y del mal en el mismo jardín? ¿Por qué Dios se arriesgó a tomar esto, a hacer esto y ponerlo ahí con el hombre? Porque el hombre tiene que ser probado. La fe de cada ser humano, mi fe, la tuya, tiene que ser probada. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, que nuestra fe es probada de igual manera que es probado el oro. El verdadero oro es probado en el fuego. Si no se derrite, es porque es un verdadero oro. Es un oro bueno. Así también de la misma manera nuestra fe. Nuestra fe es probada en el fuego. Dios a través de pruebas, a través de problemas o de situaciones, Dios prueba nuestra fe a ver si de verdad somos unos verdaderos creyentes en Jesucristo o si solamente somos, como dice la parábola de Jesucristo, los de la semilla, que cayó la semilla en la piedra, pero como no tenía raíz, creció rápido, pero salió el sol y la quemó porque no tenía raíz, no tenía profundidad. Dice Jesucristo que estos son los que reciben la palabra, que se emocionan al principio, pero cuando viene el afán de este siglo, cuando vienen los problemas o las aflicciones, se van porque no tienen raíz. Por eso Dios nos trata con nosotros con pruebas, con tribulaciones día a día, para probar nuestra fe, para que vayamos creciendo, para ir creciendo en la voluntad de Dios en nuestro día a día. Por eso Dios permitió este árbol. Nosotros tenemos este árbol. Todos los días tenemos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Todos los días tenemos pruebas, tenemos aflicciones, tenemos tentaciones. Pero Dios no permite nada que no podamos sobrellevar. Gloria sea a Dios que está cayendo una hermosa lluvia. Bendito sea Dios. Gracias, Padre. Dios no va a permitir que te venga algo que tú no puedas sobrellevar. Jesucristo lo predicó. No os quejéis los unos a otros. No te estés quejando el uno al otro. No te estés quejando de tu problema. Si tú tienes problemas, si tú tienes una enfermedad, Dios de alguna manera la permitió. Dios de alguna manera la permitió, como a Job. Vemos el siervo Job, que Dios le permitió esta enfermedad, pero fue para bendecirlo en gran manera, para probarlo. Por más bueno, por más cristiano que tú creas que tú eres, Dios tiene que tratar con tu fe, tiene que tratar contigo. Tiene que tratar con tu fe para probarte, a ver si de verdad estás siendo un verdadero cristiano. Tienes una enfermedad, dices que tú crees en Dios. Dices que tú tienes fe, que Jesucristo es tu médico, que Jesucristo es tu único doctor. Y predicas o dices tú, profanas, que dices que Jesucristo es tu único médico, que tú cuando te enfermas nunca ves al doctor. Pero ahí viene una enfermedad, de repente viene una enfermedad para ti muy grande y lo primero que haces, corres al hospital, corres al doctor. No te estoy diciendo que no hagas eso, pero te das cuenta el nivel de fe, te das cuenta cómo nosotros somos los hombres. Dice la palabra que cuida las palabras de tu lengua. Lo dice la Biblia, cuida tu palabra, porque por tu palabra serás condenado y por tu palabra serás justificado. ¿Dónde está tu fe? Tienes un problema matrimonial y te quejas con Dios y quieres huir a dejar a tu pareja, huyes. ¿Cuándo Dios te va a enseñar a tratar con tu problema? Tienes un problema en tu trabajo porque tu compañero de trabajo te ofendió, te insultó, te golpeó y lo que tú quieres es huir, ir a buscarte otro trabajo. Es lo primero que al hombre le viene en la cabeza, huir de la situación, pero no nos gusta enfrentar la situación. ¿Cómo pues Dios va a tratar con nosotros si siempre vamos a andar corriendo? Te vas a otro trabajo, va a pasar lo mismo, porque tú no tienes experiencia, no sabes cómo llevar esa situación. Te dejas de tu pareja, te vas con otra, te va a pasar lo mismo. Tarde o temprano te va a pasar lo mismo. Porque el diablo te va a seguir. El problema va a seguir ahí. Porque tú no sabes sobrellevarlo. Dejas tu trabajo, dejas tu matrimonio, huyes. Nunca vas a poder aprender porque siempre estás huyendo a la situación.
Por eso les digo que tu día a día es la voluntad de Dios. Por ejemplo, vas manejando en la carretera, aquí pasa mucho carro, estoy en un parque cerca de la carretera, va un carro, vas en un carro manejando y te encuentras una persona caminando con el agua que está lloviendo. ¿Qué piensas tú en ese momento? La persona va caminando y ya va mojada de agua porque está lloviendo, lógico, ¿no? Y tú bien seco vas en tu carrito con tus ventanitas cerradas y todo. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Si lo meto a mi carro me lo va a ensuciar porque ya va húmedo, y te pasas derecho, ¿me entiendes? Pero no llegas a captar que fue Dios quien te está probando a ver cómo reaccionas con esa situación. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque andamos distraídos de la mente, estamos pensando en el problema, estamos pensando en los negocios, estamos pensando en el dinero. No tenemos tiempo para acordarnos que vivimos en esta tierra llena de maldad. No tenemos tiempo para acordarnos que nuestro día a día es lo que Dios, es tu escuela, tu día a día es tu escuela. Es donde el Espíritu Santo está tratando contigo para cambiar tu vida. Porque somos hombres malos, pero Dios no va a llevar a ninguno con maldades al cielo. Tenemos que ser santos. Y Dios nos va limpiando día a día, nos va procesando día a día, como se procesa. Todo triunfo en la tierra tiene un proceso. Todo presidente que llega ahí, que llega a tener la presidencia en un país, tiene un proceso. Todo profesional que llega a tener sus grandes puestos, su fama, tiene todo un proceso. Nosotros también en Cristo, Dios nos tiene que meter a través de un proceso. Pero tenemos que estar despiertos en nuestro día a día lo que estamos pasando. ¿Qué te pasa? ¿Tienes un problema? ¿Tienes una enfermedad? Tranquilo, pregúntale al Señor si es Dios el que te mandó esta enfermedad, porque también el diablo te las puede mandar, porque abriste una puerta, pecaste o algo. Pero en cada situación pregúntale a Dios: Dios, ¿eres tú o ese Satanás? Dios te va a revelar: soy yo que te estoy probando. Pero no te estés quejando con el Señor. A mí me ha pasado mucho eso cuando yo acababa de aceptar al Señor. Yo quería que Dios me solucionara todos mis problemas. Y cuando Dios no me respondía, yo me ponía a caminar en un parque, recuerdo, y gritaba yo bien duro al cielo. Le gritaba yo cuánta cosa a Dios, que por qué no me escucha, que yo lo dejé todo por seguirlo. Eso pasa, hermanos. Eso pasa cuando no conocemos a Dios. Siempre vemos a Dios como un villano, como un Dios malo, como algo malo. Pero Dios no es así, hermanos. Si ponemos sabiduría al asunto, Dios nos está procesando para poder experimentar y tener ese conocimiento, esa sabiduría de cómo enfrentar cualquier tipo de problema. Tú quieres predicar en las naciones, quieres ser un predicador en todas las naciones, y estás en los caminos de Dios, pero tu anhelo es andar predicando en las naciones. Pero ¿cómo tú quieres que Dios te llame y te diga mañana te vas a Europa a predicar si nunca tuviste un proceso? Tienes que pasar por un proceso. Tienes que aprender a vivir la vida. Todos esos predicadores que hay en el mundo predicando, que tienen sus iglesias grandes, ellos tuvieron su proceso en algún tiempo. Pablo tuvo su proceso. Muchos dicen que Pablo es el apóstol más grande del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Muchos dicen que qué bonitas cartas de Pablo. Gloria a Dios. Pero nadie se fija que Pablo tuvo su proceso. Creo que es en el capítulo 2 o en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, dice Pablo que él estuvo 3 años en el desierto de Arabia. ¿Y qué estuvo haciendo Pablo ahí? Seguramente Dios lo tenía ahí, limpiándolo de toda religiosidad que le había enseñado el Gamaliel, el fariseo. Lo tenía limpiando, lo tenía preparando para lo que Dios lo había llamado. Si Dios te llamó, si tú aceptaste a Cristo, no te estés quejando en el día a día. Pregúntale a Dios qué está haciendo con tu vida. Te está probando, te está llevando a través de pruebas para que tú aprendas a sobrellevar lo que estás viviendo. Pero como dice Santiago, someteos pues a Dios y resistir al diablo. Métete con Dios de todo corazón, porque la palabra dice que Dios no puede ser burlado. También Jesucristo lo predicó: no puedes servir a dos señores, no puedes servir a las riquezas y a Dios. Tú no puedes decir que todavía estás en el mundo con los vicios, con la fornicación o pecando, pero que aún quieres servir a Dios. Mucha gente del mundo dice: yo amo a Dios, yo tengo temor de Dios, yo cuando me muera me voy al cielo. Y por las noches los ves pecando, con cualquier tipo de pecado. Dios no puede ser burlado. Tú no puedes servir a dos señores.
¿Es Dios o es el mundo? Pero busca a Dios de todo corazón y que Él te revele que ya estás en su voluntad, o tú puedes saber a través de ti mismo. Tú analízate y pregúntate a ti mismo, mira todo lo que es pecado, y tú mira si sigues practicando el pecado, arrepiéntete y pídele a Dios perdón para que estés en el jardín, para que estés en la voluntad del Señor. En tu día a día, todo lo que te pase, Dios ya te dio la capacidad de vencerlo. Lo mismo pasó con Adán. No se preguntan cómo Adán le pudo poner los nombres a todos los animales del mundo. Dice la Biblia que Dios trajo los animales a Adán, y Adán fue el que le puso los nombres a todos los animales. Y el nombre que Adán le puso a los animales es el mismo que tienen hasta hoy en día. Pero Adán tal vez no tenía ni siquiera un año de vida. Adán no tenía ni conocimiento, ni tenía ideas para llamar al león, león, al chango, chango, a la vaca, vaca, al pollo, pollo. Pero ¿cómo Adán pudo hacer esto? Porque Dios lo preparó, Dios le depositó esta sabiduría, Dios le depositó la capacidad para hacerlo, igual que nosotros, igual que Dios hace con nosotros hoy en día. Dios ya nos dio la capacidad para poder vencer todo lo que vivimos en el día a día en la tierra. Pero si tú estás pensando en el mañana o estás pensando en el ayer, te estás perdiendo del presente, te estás perdiendo de la voluntad de Dios. ¿Cómo te puedes dar cuenta que Dios te está hablando, que Dios te está probando? Meditando en la palabra. Dios le dijo a Josué, capítulo 1, verso 5, creo que es el verso 5, dice, Dios le dijo a Josué, medita en mi palabra día y noche, para que en todo lo que hagas seas prosperado. ¿A qué se refiere esto de meditar en mi palabra? Dice el Señor. Cuando tú meditas en la palabra, por ejemplo, lees la Biblia en la madrugada, o lees la Biblia en la noche, o donde quiera que la leas al mediodía, y lo que lees, después de que cierras la Biblia y te vas a hacer lo que tienes que hacer, sigues pensando en esa palabra, sigues preguntándole a Dios, Señor, pero no le entiendo mucho esta parte, ¿qué me quieres dar a entender aquí? Ahí estás meditando en la palabra del Señor, y después de repente como que se te hace viva la palabra, como que estás pensando, y de repente como que se te abre algo nuevo y dices, wow, esto significa esto, como antes yo no lo había pensado. Fue Dios que ya te la reveló. Y es lo que Dios quiere que hagamos con la palabra. Medita en mi palabra día y noche. Tienes que estar deja los problemas a un lado, deja el ayer y deja el mañana a un lado. Vive el presente, preocúpate por el momento. Medita en la palabra de Dios para que Dios te ayude a vencer todas las pruebas que tienes día a día, para cambiar tu persona. Por ejemplo, estás aquí, estoy yo aquí en este parque, estoy sentado, pero no estoy pensando para nada en Dios, estoy pensando en a dónde voy a ir a comer, o a qué voy a hacer al rato o mañana, y de repente viene una persona y me golpea nomás así, sin yo decir nada, me golpea. ¿Qué voy a hacer yo en ese momento? Mi carne, mi cuerpo se va a enojar. Lo primero que voy a hacer yo es regresarle el mismo golpe, porque vivimos en este cuerpo que solamente el Espíritu Santo nos puede controlar. Pero esa va a ser mi primera reacción, responderle también con un golpe. Pero si yo estoy meditando en la palabra, en ese momento que viene esta persona y me golpea, yo estoy pensando en Jesucristo en este momento, y viene el varón y me golpea, Dios me va a recordar en ese momento la palabra de Jesucristo que dijo en el Sermón del Monte: si alguien te pega en la mejilla, dale la otra. Y entonces sientes paz. Me ha pasado, hermano, me ha pasado. Alguien está abusando de ti. Alguien te está pidiendo que lo ayudes y que lo ayudes y que vayas con él y que vayas con él. De repente ahí la palabra se te hace viva, donde Jesucristo dijo: si alguien te pide que vayas con él 1 milla, ves con él 2 millas. Aleluya. Pero si no estás pensando en Jesús, si no estás pensando en la palabra, si estás distraído, si estás atado pensando en tu problema, en tu situación, te vas a perder la voluntad del Señor. Te vas a perder de todo lo que Dios ya preparó para tu día. Quizás las bendiciones Dios ya te las puso en el día de hoy, pero como estamos distraídos nos perdemos de la voluntad de Dios y nos dejamos llevar por el afán de este siglo, por el enojo, por el dinero, por los problemas, por el trabajo. Todo mundo tenemos problemas, todo mundo tenemos que trabajar. Dice la palabra que el que no trabaje, que no coma. Tenemos que trabajar, ya sea para Dios o ya sea en algo. Pero no podemos atarnos al trabajo. Yo trabajo 8 o 7 horas al día, pero aún en mi trabajo estoy escuchando la Biblia con los audífonos. Aún en mi trabajo estoy platicando con Dios. Cuando salgo a break también tengo mi tiempo para leer un versículo de la Biblia, leo un salmo.
Y esa como Dios me va dando más sabiduría. Pero si en tu día a día no sacas ni un tiempo para Dios, te vas a perder de la voluntad del Señor. Te vas a perder de lo que Dios ya tiene preparado para este día. Dios ya preparó todas las cosas. Cuando tú duermes, Dios ya preparó esas nuevas mañanas. Ya preparó al sol para que vuelva a resplandecerte. Ya te preparó, ya te dio fuerzas para que sigas vivo en la tierra, para que te levantes de tu cama y comiences a caminar. Le dio fuerza a tu mano para que se levante y comas. Te dio fuerza para que trabajes. Es el mismo Dios que te está preparando para que cambies tu vida. Pero tenemos que estar meditando en la palabra del Señor. En los problemas, muchos nos... ¿Qué tantos minutos tengo? Tengo un poquito. En todos los problemas que nos pasan día a día, Jesucristo está con nosotros. Jesucristo prometió, cuando se fue al cielo, dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta la consumación del siglo. Hace rato estaba yo meditando en esta palabra. Hace rato estaba yo preguntándole a Dios: Señor, en aquel tiempo era bonito cuando los discípulos andaban caminando contigo. Cualquier cosa que te quería preguntar, te la preguntaban ahí porque te tenían ahí por persona. Qué bonito era eso. Pero de repente así me vino esto al corazón. Hoy en día es lo mismo, porque Jesucristo está con nosotros, pero en el Espíritu. No lo podemos ver, pero en el Espíritu Jesús está con nosotros. Tú le puedes preguntar todo, Él te va a responder. En sueño te lo va a poner en el corazón, o va a poner una persona a que te hable lo que tú le estás preguntando a Jesús. De alguna manera Jesús te lo va a responder, pero estás tan distraído en las cosas del mundo que no estás atento a la voz de Dios. Cuando tienes un problema, Jesucristo está contigo. Cuando los discípulos estaban ahogando en la barca, estaban pidiendo ayuda al Señor, estaban pidiéndole socorro al Señor, porque la barca, dice que la barca iba al mar y una tormenta, un viento recio la azotaba. Jesucristo estaba abajo. Dice la Biblia que Jesús había bajado a la parte baja del barco a dormir. Jesucristo estaba ahí en el problema. Los discípulos lo fueron a despertar y le dijeron: Señor, despierta que perecemos, nos morimos. Jesús se levantó y le dijo, creo que les dijo: hombres de poca fe, o ¿por qué no tenéis fe? Se levantó Jesús, los exhortó a ellos porque no tenían fe, y reprendió el viento y la mar, y todo se calmó. Y después ellos dijeron: oh, verdaderamente eres el Hijo de Dios, porque miraron que cuando Jesús abrió la boca, el mar y toda la tormenta se calmó. Hoy en día es lo mismo. En tu enfermedad, en tu problema, en tu situación, Jesús está contigo. Dios tiene los ojos sobre ti. Dicen los salmos que los ojos de Jehová están sobre toda la tierra. Pero cuando tenemos un problema, cuando nos viene una enfermedad o una situación, somos nosotros mismos que mentalmente nos traumamos pensando que Dios se olvidó de nosotros, que Dios nos está castigando, que nosotros somos buenos y que Dios es el malo. Pero esto no es así. Dios está tratando con nosotros, pero no te enojes con Dios, no te enojes con el Señor. Antes de decir una palabra, pregúntale al Señor qué te está mostrando, y dale gloria a Dios porque se acuerda de ti, está contigo en tu problema. Como Jesús estaba ahí en el problema de los discípulos, así está Jesús contigo en tu problema. Pero no te desesperes. Vive el momento, vive el presente y aprovecha todo lo que Dios te está dando en el presente para bendecirte. Háblale a todos. Dice la Biblia: tratar de estar en paz con todos. No tengas enojo con nadie. Ama a todos. Bendice. Gloria a Dios por este aguacero. Estamos aquí. Oh, bendito Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esto me encanta. Esto me motiva. Predicando con el agua. Pero Dios es bueno. Mira, mi Biblia no se moja. Bendito sea el Señor. Vive tu día a día, y esa es la voluntad de Dios para ti. Ese es el ministerio que Dios te ha dado. Antes de salir a las naciones, antes de salir a tener una iglesia, antes de salir a hacer milagros, antes de hacer cualquier cosa, primero preocúpate por el presente. Vamos a preocuparnos por vivir en el momento de ahorita. Alguien se está enojando contigo y te grita y te ofende. No te enojes tú también con él. No te conviertas a él. Dale gloria a Dios: Señor, gracias, porque esto es para que yo aprenda. Esto es para que yo aprenda a controlar mis emociones, que yo no me ponga igual que él. Y tú dile al que se enojó, al que está a punto de golpearte, dile: en otro momento hablamos, que Dios te bendiga, te amo. Mata la situación con una palabra bíblica, con una palabra de Jesucristo, pero no te dejes llevar con la situación, con el problema. Vive el problema. Todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo.
No huyas de la voluntad de Dios. Si tú huyes de la voluntad de Dios, Dios te va a sacar del jardín, a como sacó a Adán. Cuando Adán pecó, Dios lo sacó afuera. Lo sacó afuera y se perdió del árbol de la vida. Así también a nosotros, cuando pecamos estando aquí adentro de la voluntad del Señor, Dios nos saca de la voluntad. Nosotros mismos rechazamos la voluntad de Dios porque pecamos. Cuando cometemos un pecado voluntariamente nos apartamos del Señor nosotros solos. Por eso no peques, cuida tu vida, cuida tu salvación, porque la salvación es individual. Cada uno tiene que luchar por su salvación. Esa es la palabra que les quería compartir. Gloria sea el nombre del Señor. Que Dios me los bendiga, que sea de gran bendición esta palabra, espero para todos, para cada uno de ustedes, y espero que pueda ayudarles mucho. Pónganle atención a lo que están viviendo en el presente. No se dejen llevar por el problema ni por la situación, de verdad. No digan que todo, muchas veces todo se lo echamos al diablo. Ay, que el diablo me hace esto, que el diablo me hace esto, que el diablo me hace esto, pero ni siquiera consultamos a Dios para preguntarle por qué nos vino esto. Solamente juzgamos. Claro que el diablo es malo. Claro que el diablo te quiere matar, te quiere destruir. A eso vino el diablo, por eso está acá. Pero no todo es del diablo, no todo lo veas como mal. Deja de estar mirando la vida tan mal, tan triste, y pregúntale al Señor, y tú mismo analízate. Quizá Dios está tratando conmigo porque esta situación yo no la puedo sobrellevar solo. Y Dios por eso permite que esta situación me siga pasando y me siga pasando para enseñarme a cómo sobrellevarla. Pero no te enojes, vive tu momento, vive el presente meditando en la palabra del Señor. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima.